el comercio internacional? El comercio internacional es el intercambio de bienes y servicios que tiene un país para satisfacer las necesidades de una sociedad. En este se agrupan los diferentes tipos de necesidades que tiene una sociedad. El comercio internacional comenzó en cuando el hombre tenía muchas armas y esta intercambiaba por alimentos para satisfacer sus necesidades. ¿Crees que el comercio internacional es importante? El comercio internacional es importante porque ya lo antes mencionado, ya una sociedad no puede satisfacer sus propias necesidades. Y si hicieran su propia, que no intercambiaran bienes o servicios con otro país, se podría llegar a un momento de pobreza. ¿Por qué crees que en México no avanza en el comercio? México no avanza en el comercio más que todo por su inseguridad, ya que los países que de afuera ven a México como un país muy inseguro para invertir o exportar o importar algún producto. Tiene unas barreras arancelarias muy bajas con muchos países. ¿Crees que México crezca en el comercio? Si llega a mejorar su seguridad y si llega a dejar el miedo en sus empresas, puede llegar, pero México tiene mucho miedo al momento de crecer porque está estancado hace mucho tiempo. ¿Por qué México tiene tantos tratados? México tiene muchos tratados porque tiene muchos recursos donde puede explotar y a los demás países se le hace muy importante un país que tenga demasiados recursos porque esto los explota. A México también se le hace muy importante negociar sus recursos con los demás países. Muchos tratados, pero no todos son muy importantes. Uno de los tratados más importantes es con la Unión Europea y con el Tratado de Libre Comercio que tiene con Canadá y Estados Unidos. ¿Cuál es el tratado México-Brasil? El Tratado México-Brasil se hizo en el 2002 con el presidente Vicente Fox. Este fue un tratado de libre comercio para intercambiar bienes y servicios y se dio para que se diera barreras arancelarias bajas para que no fuera tan costosa la exportación e importación de estos. ¿Cuáles son sus principales acuerdos? Los principales acuerdos que tienen México y Brasil es bajar las barreras arancelarias, que era lo más importante, y la comercialización de productos. De México a Brasil era automotriz y la exportación Brasil-México era más de alimenticia. Entonces, esto satisfacían sus necesidades entre sí y esos fueron uno de sus principales acuerdos. ¿Cuáles fueron las ventajas del tratado? Las ventajas del tratado que tiene México es que Brasil es una de las economías más fuertes que está en América y tiene un libertinaje de comercializar a través de muy grande. ¿Por qué es importante el tratado? Es importante el tratado ya que esto hace que México está tratando como una potencia mundial, que es Brasil, para que se dé a conocer más sus productos en ese país, ya que esto engrandece el comercio de México en otro país. ¿Cuál crees que es el tratado más importante? Uno de los tratados más importantes que tiene México es el Telecán, que es la alianza entre Canadá y Estados Unidos. Este es uno de los tratados más importantes porque es la comercialización en una de las más grandes potencias. Aunque también es un poco de desventaja, por lo mismo, porque son grandes potencias y casi no le falta nada de satisfacer sus propias necesidades. También está con la Unión Europea, tiene un tratado con México también. Es muy importante ya que comercializas todos tus productos en Europa y se da a conocer el comercio. ¿A Estados Unidos le conviene que México crezca? No, a Estados Unidos no le conviene que México crezca en el comercio porque sería uno de sus rivales más importantes y más cercanos. Y esto no le convendría en ningún aspecto, ya que disminuye su economía y crece la de México. ¿Qué productos son de mayor exportación en México? En México se exporta mucho lo que es el tequila, la cerveza, tomate,
aguacates, alimenticios, automóviles, partes de automóviles, tráiler. Se exporta mucho tractores, partes de tractores. El cual no tiene tratado México. México no tiene tratados con Venezuela, ya que pasó que México dijo algo de Cuba y Venezuela reaccionó a esto y le pareció mal y separó uno de sus tratados. También el presidente de Venezuela, Hugo Chávez Frías, separó el tratado de Colombia, México y Venezuela, ya que él decía que sus intereses no pertenecían a México y que tenía otros objetivos en ese momento, y se unió al Mercosur.